buenas tardes a todos y a todas. Un verdadero gusto darles la bienvenida a este nuevo lanzamiento que tenemos como editorial. Ya es nuestro sexto título y casi hace exactamente un año comenzamos con este proyecto editorial de la mano del primer libro junto a Rodrigo Jordán. Es un momento muy especial como editorial, sobre todo por lo que significa este lanzamiento del libro póstumo de Dagoberto Delgado, el borrador muy preliminar. Y el día de hoy no habrán grandes presentaciones respecto a los grandes currículum que todos sabemos que todos nuestros panelistas tienen, sino que más bien vamos a hacer un vínculo de la relación que ellos tenían con Dagoberto. El día de hoy nos acompaña Gina Alvarado, amiga íntima y cordada de escalada deportiva de Dago. Diego Vergara Lira conoció a Dago y también fue cordada y amigo de Cristian Buraquio, que también era muy cercano a él, y nos puede hablar con mucha propiedad respecto a la visión, la estética y los aspectos técnicos y lo que significó Dago para el avance de la escalada alpina en los Andes centrales y en todo Chile. Rodrigo Jordán, amigo y compañero en las altas montañas y varias escaladas alrededor del mundo, y también es el responsable de que tengamos un borrador de Dago. Es el que después del accidente de Dagoberto recopiló, juntó y generó este borrador muy preliminar. Matías Rivas, periodista, escritor, escalador de grandes paredes, va a ser el moderador del día de hoy de la conversación. Y además quiero hacer un agradecimiento muy especial a la familia de Dago, a Juan Esteban, que está hoy día con nosotros, acá, hijo de Dagoberto, a Rina, a Valentina, y como me dijo Valentina la semana pasada, el día de hoy la memoria y el espíritu de Dago está más vivo que nunca. Así que eso, adelante Mati, todo tuyo. Muchas gracias, César, y agradecerle a la Editorial Chilena de Montaña que nos convoca permanentemente a estas actividades en las que vemos caras conocidas y en las que podemos disfrutar de relatos de aventura y exploración. Obviamente que el centro de esta presentación la van a tener aquí nuestros tres panelistas. Yo estoy como moderador y voy a ir planteando temas, pero me gustaría que sepan que si quieren interrumpir cuando uno habla y tienen algo que acotar, que no esperen necesariamente que yo les dé la palabra, sino que la conversación fluya en ese sentido. Y a mí solo me gustaría como introducción decir que el nombre de Dagoberto Delgado, que me era desconocido, porque cuando uno crece y hace montaña, hay dos nombres que te enseñan. Uno está acá, Jordán y Purto, son como los dos nombres, y la pelea del Everest, que no vamos a entrar en detalle sobre eso. Pero me pasó que leyendo el libro de Rodrigo, no el que publicó Editorial Chilena de Montaña, sino la versión que logré conseguir, la original, esa que se regaló, creo que en Empresa, ¿no es cierto, Rodrigo? En el año 90, cuando lo publicaste, ahí me impresionó la figura de Dagoberto, porque, claro, la historia del Everest para nosotros, para el público general, era los que llegaron a la cumbre. Era Rodrigo, era Cristian García Huidobro, era Juan Sebastián Montes, era Mauricio Purto. Y es como triste eso en el montañismo, que los nombres de aquellos que no llegan a la cumbre, pero que hacen un trabajo notable para que otros sí lleguen, no sean tan recordados. Ha pasado mucho, pasó en el ascenso de la Annapurna con Lionel Terray, en el ascenso del Everest, el primero con John Hunt. O sea, son los que conquistan la cumbre, entre comillas, los que pasan a la historia. Y ahí entonces el nombre de Dagoberto para mí fue como, wow, esta pared, la pared del Kangchung, sin Dagoberto y sin Buraquio, no habría llegado Rodrigo, ni Juan Sebastián, ni Cristian a la cumbre. O sea, hubo en esa expedición al menos dos escaladores muy técnicos que reclutaron, por lo que entiendo, el DAB, sin cuya experiencia ese ascenso no se habría conseguido. Y es muy lindo que en este lanzamiento podamos relevar el nombre de Dagoberto y que la gente sepa que esa pared no se venció sin él, se venció gracias a él. Así que me gustaría partir, ya habiendo dicho eso, y con las ganas de conocer mejor a Dagoberto, que tiene hartas facetas, su escalador de 8.000 metros, escaladores de paredes técnicas y también al hombre. Entonces, por lo que me sopló César, Gina, tú como una de sus grandes amigas, creo que lo conociste también mucho en lo humano. Entonces, antes de entrar como a la faceta más técnica de Dagoberto, al escalador, al alpinista,
Me gustaría partir contigo y preguntarte cómo lo conociste y qué impresión te dio él como persona, como hombre. Si nos puedes contar un poco de ese encuentro. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, con Dagoberto éramos compañeros de cordada en escalada y en montaña. Salíamos todos los fines de semana a escalar. Él tenía su carácter, era bien difícil. Pero bueno, yo como amiga, yo lo sabía llevar nomás y lo dejaba cuando ya se enojaba. Pero bueno, íbamos a escalar a Balestra del Manzano y hoy en día uno dice, oye, subí tantas rutas, 5 rutas, 6 rutas, con el Dago no. Oye, hoy día vamos a escalar 300 metros. Oh, diablo, decía yo. Y era escalar, 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 escalar. Subíamos una ruta, bajábamos, subíamos la otra. Y yo de repente empezaba a conversar con alguien y me daba la mirada, así como, ya, seguimos. Y era una cosa así, me gustaba la disciplina, que para mí fue bastante bueno, la disciplina que él tenía y lo tenaz que era, porque era bien exigente. Y bueno, y así fuimos saliendo a escalar, escalamos mucho en Palestra, también nos íbamos a escalar en el Alfalfal, como él trabajaba en Endesa, entonces le daban la posibilidad de ingresar, así que ingresábamos, estábamos los fines de semana. Y bueno, y ahí yo en ese tiempo estaba escalando bastante fuerte y llegó un momento en que escalé un poco mejor que él, en deportiva. Y claro, y él me decía, ya, pues tú que escalas un 11, ya, pues dale. Y yo ahí también haciéndome la valiente iba. Por eso que digo que para mí fue muy buen aporte, muy buen compañero, muy generoso dentro de su carácter, que hoy en día, bueno, todo lo que hice también fue porque sacó lo mejor de mí también él. Era muy generoso con su carácter, con su forma de ser. Y bueno, y con él tenemos muchas, muchas anécdotas. Así que no sé si después se las voy contando de a poco. Muchas gracias, Gina. Me gustaría, ahora que tenemos una breve introducción a Dagoberto quizás lo humano, que era un hombre difícil, eso lo puedo confirmar. Cuando dije que iba a venir a este lanzamiento, escalando en el muro, varias personas me dijeron, sí, el Dago era complicado igual. Era un hombre que tenía, claro, muchos amigos, pero también tenía sus detractores. Ahí también podremos entrar en esa, quizá en esa dualidad del hombre que hoy nos convoca. Pero me gustaría partir ahora con la faceta quizá más de escalador. Y esta pregunta para Rodrigo, porque en la presentación que hizo Juan Sebastián Monte en el DAF hace tiempo atrás, él dijo algo que me llamó mucho la atención de la expedición al Everest del año 92, que fue que ustedes no eran todos amigos. Yo al principio juraba que todo el grupo eran prácticamente mejores amigos. Entonces, Rodrigo, me gustaría preguntarte, en el caso de Dago, ¿cómo fue su inclusión al grupo? ¿Cómo fue para ti conocerlo? Y dada esta pugna entre escaladores y montañistas que tú lo abordas en el prólogo del libro, de que se miran un poquito con rivalidad, los escaladores para ningunear a los montañistas le dicen chalero y los montañistas a los escaladores cabeza de músculo. Quisiera saber cómo fue eso en el caso de Dago, para ustedes, que eran más bien de la categoría de montañistas más que escaladores. Ya, muchas gracias. Solo un comentario antes de eso. En este libro hay un trabajo, yo siempre digo esto y el César se va a enojar conmigo, pero el agradecimiento a César Dizzi respecto de estas colecciones de libros es inimaginable. O sea, de verdad, lo conversaba recién con Patrick Moore, la pega que ha hecho César es realmente extraordinaria, para tener ya un catálogo de 6 libros. Y en este libro en especial, su rol de editor fue muy importante, porque cuando murió el Dago encontramos en su computador este texto que se llama así, borrador muy preliminar, escrito con sus letras. Y lo publicamos en un librito así, hicimos, no sé, 50 copias. A mí me queda una, es la única que tengo. Y cuando César me dijo, vamos a hacer este libro, yo le dije, no te da, no alcanza las páginas, o sea, no da para hacer un libro. Me dijo, no. Y hizo una cosa increíble, investigó, puso otros artículos, agregó información del mundo de la escalada, habló con escaladores europeos. O sea, de verdad, César, en este libro en especial, pero además de toda la pega que hay hecho por la editorial, pero en este libro, vayan un gracias muy significativo. O sea, sacar el libro del Dago es una cosa muy impresionante. Y la historia fue la siguiente, ¿no? Nosotros habíamos fracasado 2 veces en el Everest, y esto es totalmente verídico. Yo hablé con David Breashears en Estados Unidos, que falleció hace poquito. Me dice, vayan por la pared del Canchún. Y le dije, ¿tú estás loco? No, sí, la pared del Canchún es difícil de escalar, pero después se pone fácil. Y
Y no habían permiso en esa época. Las expediciones al Everest eran una expedición por ruta, no es como ahora que van 20 expediciones. Y yo postulé y me la dieron. Entonces dije, ¿yo ahora qué hago? Y Buraquio, que ya lo habíamos conocido, ya me acuerdo que lo invité a mi departamento, a Buraquio, a que fuera, porque era escalador y sabíamos que necesitábamos capacidad de escalada. Pero ya lo conocía, Cristian García Huidobro, qué sé yo, me dijo, llevemos al Dago. Y yo con el Dago había tenido un par de conversaciones, de encuentros, en donde él me decía que el Everest para él no era interesante. Pero cuando le dije que íbamos por el Canchún, dijo, espérate un poquito, esto es distinto, pues, bueno, esta ruta sí que me es muy importante. Y efectivamente no nos conocíamos. Fue Juan Sebastián, que había escalado con Buraquio en la Aconcagua, la sur de la Aconcagua. Me dije, Juan Sebastián me dijo, invitemos a Buraquio. Invité a Buraquio. Buraquio iba a la norte del Eiger cuando se metió al Everest. Y entre esos dos convencieron al Dago. Y fueron los tres sin conocernos, de verdad. O sea, no éramos amigos, no escalábamos, nada. Yo como jefe de expedición no estaba armando el mejor equipo de escaladores que podía tener Chile. Eso es todo lo que estaba haciendo. Sabía que Cristian García Huidobro era. Y lo cuento en el prólogo, porque esta rivalidad era un poco divertida, no era una cosa así pero entonces ustedes los chaleros, ustedes los que escalan y qué sé yo. Y lo cuento en el prólogo. El Dago, a ver, déjenme decir otra cosa. Ayer, algunos aquí estuvimos en el DAF, en una charla de Sedor Marangunic. Sedor Marangunic es un hombre extraordinario, 89 años de edad, más de 10 expediciones a los hielos patagónicos, realmente con esas fotos en colores así antiguos de esos diapositivos que casi ni se ven. En la última foto de esa charla de ayer, Chedor tiene 89 años, está él con el grupo de los escaladores jóvenes, ¿no? Está Gino Casasa, Izquierdo, Germán Macho, y está el Dago ahí. De haber tenido, le decía a Juan Esteban, de haber tenido 16 años, una cosa impresionante. Y eso en el Dago yo aprendí a conocerlo y nos hicimos muy amigos en la expedición. De hecho, me hice más amigo de Dago que de Buraquio y de Juan Sebastián, pero con el Dago empezamos a hacer muchas cosas juntos, escalar en muchas partes. El Dago tenía esta cosa de reconocer justamente lo que tú decís, Matías, a los escaladores que habían hecho cosas antes que él. ¿Ah? O sea, reconocía, yo también lo pongo en el prólogo del libro, está Misael Albial aquí, con quien fuimos juntos a los Alpes los tres. Nos bajamos del tren en los pies de los Alpes y el Dago agarra un teléfono público, esto del año 95 por ahí, hace 30 años, agarra el teléfono público y llama a Casimiro Ferrari. Y lo atiende la señora de Casimiro. Y yo escuchaba ahí al lado, Miro, los chilenos. Y Miro apareció en una camioneta, bueno, a buscarnos. O sea, ustedes no se pueden imaginar lo que era eso. Y esto era solo porque el Dago tenía, además de esta faceta de montañista, esta cosa de real admiración, de amor, de afecto por todos estos grandes escaladores. De hecho, estábamos ahí comiendo en la casa, y también lo pongo en el prólogo, y apareció Ricardo Casín, pues, bueno, o sea, ya córtenla. Y después estuvimos con Casimiro Ferrari, con César y Maestri, o sea, una cuestión. Entonces tenía esta cosa que lo hacía ser ese escalador exigente. O sea, él quería ser de ese nivel, ¿no? Que en Chile no era muy común. Y hacía todo esto bastante callado, fíjate. O sea, una de las discusiones que teníamos es que yo le decía, bueno, es que hay que llevar cámara, hay que sacar fotos, bueno, porque el Canchún hay que contar la historia, porque los auspiciadores... No, weón, nosotros hacemos esto porque nosotros nomás lo queremos hacer. Entonces tenía esta cosa, y ahí pasó esto increíble, que en la pared, lo pongo en el libro, el Dago con Claudio Lucero, que de alguna forma eran como los representantes de estos dos mundos, ¿no es cierto? En los campamentos base dormimos en carpas individuales, todos. No, estos buenos durmieron juntos. Durante 40 días durmieron los dos juntos y poco menos que se hacían cariño, weón. O sea, es una cuestión increíble, es realmente impresionante. Entonces, hoy, porque venía para acá, desarmé 2 cajas que hay en vertical de la biblioteca de tu papá, donde están todos los libros de montaña, están todos guardados. Entonces tenía esta cosa impresionante
del reconocimiento de los que venían antes de él, que no es muy común verlo. Eso es muy impresionante. Entonces, cuando yo lo invité, él dijo, sí, por la cara del Canchún yo voy de todas maneras. Y solo para terminar, Matías, y me quedo callado, si no hubiera sido por él y por Cristian Buracchio y por Juan Sebastián, bueno, Cristian García Huidobro también, a esa altura Cristian García Huidobro ya se había puesto al nivel de ellos. Si no hubiera sido por esos 4 escaladores, no llegamos. Yo y Claudio éramos más lentitos, y para qué decir Alfonso Díaz, el médico, pero esos 4 escaladores eran una cuestión impresionante. Y lamentablemente Dago, justo antes de llegar al campamento 1, estuvo colgado de su arnés 6 horas, tratando de que Cristian García Huidobro escalara la última parte de hielo para llegar al techo, o sea, a la planicie donde íbamos a poner el campamento 1, y el arnés durante esas 6 horas le apretó unas costillas y se las quebró. De hecho, no sabíamos en ese minuto, pero después se las quebró. Y eso hizo que lamentablemente no fuera. Pero era a mí las características humanas del Dago, con esa exigencia, conmigo nunca fue difícil, ¿eh? Siempre nos entendimos de la perfección. De hecho, en algunas cosas de montaña, pero iba a la casa a la playa nosotros y llevaba a Juan Esteban, bueno, y acampaba fuera de la casa, o sea, hicimos muchas cosas. Había una pared en la playa, bueno, escalemos esa pared, y entonces escalábamos la pared, etcétera. Así que... Rodrigo, antes de pasar a preguntarle a Diego, una pregunta que te quiero hacer sí o sí con respecto al Everest. Quizás para los que no son escaladores les llama la atención el hecho de saber lo siguiente, que es que para algunos escaladores lo que importa es la pared, no la cumbre necesariamente. Entonces uno podría pensar que quizás para Dago lo que importaba era la pared del Kangchung y después llegar a la cumbre del Everest, aunque son extraños, no fuera algo tan importante para él. Me quedo con esa duda, si tú que compartiste tanto con él, ¿para él fue lamentable no haber llegado a la cumbre del Everest o se fue contento con haber estado en esa pared y todo el trabajo que él hizo ahí? Las dos cosas son valiosas. Yo creo que nosotros aprendimos de él y él aprendió de nosotros, ¿ah? Porque a él yo creo que le habría gustado llegar a la cumbre, ¿no? Lo mismo que a Cristian Buracchio, pero no era lo esencial. Lo esencial es la pared. De hecho, Cristian Buracchio llegó al Collado Sur con nosotros y ya dijo, aquí termino, y bajó. Pero ya había hecho la pared completa del Kangchung. Entonces, yo creo que nos vinimos todos muy plenos de esa expedición, muy plenos. Lucero lo único que quería era que llegáramos a la cumbre, le importaba un huevo cómo, ¿no? Porque llegábamos a la cumbre. Ellos dos quedaron muy contentos porque habíamos hecho la ascensión de la pared. Me imagino que les habría gustado igual, ¿no? Llegar a la cumbre, pero no era lo esencial. Diego, me gustaría, bueno, para explicar un poquito, yo creo que Diego es la persona que nos puede también acercar mucho al Dago en la cordillera de los Andes, que es algo que llama mucha atención cuando uno empieza a leer este libro, porque para los que vamos constantemente al cajón, estamos metidos en los lugares de montaña acá en Santiago, ver títulos que uno conoce es súper bonito, lugares como la Punta Sansi, la Sur del Morao, la Sur de la Arena, y tener relatos sobre esas montañas yo encuentro que es un tesoro, y a pesar de que son breves, después me puse a pensar que creo que gracias a que son breves, son más valiosos todavía porque uno como lector puede completarlos también con sus propias experiencias, siento yo, para que los que no lo han leído se motiven con eh, con eso que le estoy diciendo de que está en el libro muchos lugares que nosotros conocemos. Y por lo mismo, Diego, me gustaría saber cómo fue tu encuentro con Dagoberto, alguna de sus primeras incursiones, ¿fue tu mentor de alguna manera? ¿Qué aprendiste de él? Te dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a partir igual que Rodrigo, dándole las gracias y luego contestar y comentar la pregunta de Patricio. Son asertivas las preguntas, Pato, ¿eh? Ya nos habíamos visto envuelto en unos... Perdón, Matías. Nos habíamos visto envuelta en unas conversaciones. Quizás con César pasó algo que también nos conecta con el Dago, que fue en justamente los Portillo iFest, que hacíamos con Patrick Moore. Ahí que no nos vemos, que me va a retar porque no le he contestado el teléfono, pero bueno, ahora nos vamos a ver. Y César y todos los escaladores de los Portillo iFest durante 16 años estábamos protegidos por una gran pared de roca donde había una cascada enorme, que es la cascada de hielo de Portillo, que tiene más de 190 metros de largo y es como una escalada en hielo mitológica, porque no siempre se forma, es como que se forma cada 200 años, por ponerle un contexto mitológico. Entonces, como que no se podía escalar. Y los únicos que la habían escalado, era
Dagoberto Delgado y Cristian Buraquio. Entonces nosotros le cambiamos el nombre, después de que incursionamos ahí en ese dragón blanco y nos metimos en esa mitología que salimos vivos por suerte de ahí, hicimos el segundo ascenso de esa cascada de hielo y la quisimos bautizar de vuelta, no como la cascada de Portillo, sino como la Buraquio Delgado. Y quizás ese nombre, cuando decíamos, no, la cascada, oye, quieren escalar acá, la cascada ahí, 5º grado superior, de acá, gigante, esa que está ahí, es la Buraquio Delgado. Y todos decían, Buraquio Delgado, ¿qué onda Buraquio Delgado? Muchos escaladores jóvenes no sabían nomás. Y probablemente en el iFest fue como el comienzo de reivindicar un poco desde la escalada en hielo esos nombres de esos pioneros, de esos tipos que igual que la historia, no sé, de los nivelungos, ponle así cualquier tema mitológico, se adentraron en lugares desconocidos y hicieron una historia y dejaron un relato. Y ese relato, como dice Matías, aunque sea breve, es un relato épico. Para nosotros cuando Rodrigo llegó de vuelta del Cabo, o sea, del Everest y después del Cabo, mi hermana se casó el año 94 con Cristian García Huidobro. Y yo tenía 14 años. Yo andaba en bicicleta, subía cerros en los campos, buscaba pajaritos, estaba en otra. Y fue como las montañas. Y los personajes épicos que aparecieron, los guerreros ancestrales de las sagas, era el Buraquio y el Dago. Esos eran personajes mitológicos para mí. Entonces verlos así como con una aura resplandeciente, cuando eres adolescente se transforma en un arquetipo para ti. Y los jóvenes lo que necesitamos siempre desde los inicios de la adolescencia son modelos, son arquetipos. Por eso yo creo que hoy en día lo que faltan son eso, son arquetipos y modelos que inspiren a los jóvenes de la sociedad. Algunos lo tienen, otros no, y por eso están un poco perdidos y hemos estado siempre perdidos en todas las generaciones, pero cuando no nos perdemos es cuando tenemos esos modelos. Yo tuve mucha más cercanía con el Buraquio, él fue el culpable que entrara al club alemán, al DAF, y desde ahí iniciara todo mi encuentro con las montañas. Ahí está Juan Pablo, también miembro del club, varios amigos que nos hemos encontrado a lo largo de la historia y varios acá. Entonces eran eso, eran arquetipos que te motivaban y te inspiraban, eran una inspiración, te fijas así como, oye, vamos a la montaña porque estos tipos la escalaron antes. Pero hay un dato, lo que dijo Rodrigo, cuando el Dago sube la pared sur del Morado, hace el segundo ascenso. El primer ascenso fue por Juan Tangol y por César Vázquez, el Chico Vázquez, mítico, otro mítico, que él admiraba mucho todo esto, el Dago admiraba muchísimo a César Vázquez. Ellos subieron en el año 61 la pared sur de El Morado. Entonces, cuando Dagoberto Delgado, junto con Alejandro Izquierdo y Germán Machó, la suben en el año 81, 20 años después, lo que quieren hacer también, pero solamente por la intuición del Dago, fue reivindicar esos pioneros y esos héroes originales. Y ellos bautizan la pared sur, no como la ruta clásica, sino que como la ruta o vía Vázquez-Tangol. Y de hecho, el vivac que ellos hacen en el año 81 en la pared, también lo bautizan como el vivac, ¿no es cierto?, propio de la pared sur, y el Paso Vázquez. Todos esos nombres se los puso el Dago. Entonces el Dago era como un reivindicador de estos personajes, estos héroes olvidados, que también formaban un arquetipo para él. Y por eso él amaba los Andes centrales y renegaba un poco de estas grandes expediciones. Te costó convencerlo, ¿no? Y lo mismo me pasó a mí, yo que me crié en un ambiente de montaña, de que venían llegando el Everest y el K2, a mí no me interesaba ir para allá, me interesaban los Andes, las paredes indómitas y salvajes de los Andes, con roca mala, con unos castillos como góticos, grises, que caen piedras, que son terribles en verdad, pero son fascinantes, son míticos, son mitológicos. Y ese reivindicador de la cordillera de los Andes fue en gran medida esas cordadas de oro que le llamo yo. Alejandro Izquierdo, Gino Casasa, por ejemplo, el Alto de los Leones. Mucho antes de ello, Pidrit, los Marmilló, también Vázquez Tangol. Pero ya en generaciones más nuevas, que nos marcaron a nosotros la generación de finales de los 90 y principios del 2000, en nuestras primeras paredes o rutas difíciles, fueron ellos, estos ascensionistas, que reivindicaban a los otros. Entonces nosotros, de alguna forma, y digo nosotros, mis cordadas, Carlos Pinto, con las personas que yo escalaba, nos gustaba hacer eso, reivindicar a los anteriores. Era como caminar la saga de grandes guerreros, te fijas, andar por la misma huella, era como wow.
Entonces, para mí el Dago era eso. Lo vi muy pocas ocasiones en algunas comidas, en algunas juntas de estos personajes, post-expediciones, como cabro chico, 14 años, fascinado, admirado, pero después lo que busqué fue eso, fue reivindicar los Andes a través de escalar grandes paredes, olvidadas de alguna forma, y me llevó a entenderlas dentro de esos laberintos grises, góticos, castillescos, que tiene nuestra cordillera, y por eso siempre me he dedicado a los Andes. Después viajas a Perú y te das cuenta que, a ver, el Chacrarraju, otra montaña, pero ahora blanca de hielo, lo había escalado también el Dago. Entonces, te fijáis, te ibas tropezando, bueno, y después me sale el alvear. Entonces, te ibas tropezando siempre con este personaje cuando tú querías, de alguna forma, ir a esa montaña mítica de los Andes. Gina, me gustaría saber qué piensas tú de esa idea de que el Dago básicamente vivía por los Andes y que encontraba aquí, de hecho está en el libro, porque él hablaba de que había montañas inconquistadas en los Andes centrales y no quería que otros llegaran a hacer esa pega, que teníamos que hacerla nosotros. Entonces, me gustaría saber qué observabas tú en ese sentido de él, de su método, de cuando se le metía una cumbre en la cabeza, qué le pasaba, se obsesionaba. ¿Cómo era el Dago cotidiano en búsqueda de estas cumbres? Mira, en relación al Everest, yo en cierta oportunidad le pregunté si iba a ir al Everest, como había ido al Cerro Torre, y me dijo, no, hijo, a mí no me interesa. Bueno, pasó un buen tiempo, y de repente me dice, te debo contar algo. Y yo, ¿qué? Voy al Everest. Ah, le dije yo, ¿caíste el Everest? Me dijo, sí, pero no voy por la ruta normal, pues me dijo. Así como que... Y el otro, el Chacrarraju, bueno, a mí también me gusta mucho la Cordillera Blanca. Y nos fuimos, llegamos a Lima, Misael, Emma, Bruna, un grupo de amigos, y acompañando al Misael y al Dago. Y partimos todos desde Lima en una van chiquitita. Lo pasamos muy bien, pero hasta llegar a Huaraz iba Sergio Caniullán también. Y bueno, y los íbamos acompañando a ellos dos, porque iban al Chacrarraju. Así que ahí eran chistes, diversión, hasta que los fuimos a dejar ahí al Chacra. Y bueno, y ahí llegamos, y todos felices, ellos arreglando sus mochilas, y nosotros mirando y la pared, porque la pared se ve desde el pisco, que se ve muy impresionante la pared. Y bueno, y ahí nos mirábamos cómo se iban los dos alejando poco a poco, y bueno, deseándole lo mejor. Y bueno, nosotros esa vez nos fuimos al Alpamayo, y ellos siguieron ahí, después subieron, regresaron, y bueno, y después nos encontramos ahí en Huaraz, que ya contándonos todas sus anécdotas y la calidad del hielo que habían subido, las dificultades. Pero bueno, ahí disfrutando con el Dago. Ahí el Dago esa vez me acuerdo que hasta yo lo encontré que había cambiado hasta de carácter, porque a todo esto yo alojamos en una pieza que era grande, y yo no llevé una revista de montaña, llevé la revista La Mafalda. Y me queda mirando así cuando yo de mi mochila saco la Mafalda. Y me dice, ¿y para qué trajiste eso? Ah, pero si a mí me gusta, pues. Y así como... Y de repente la Mafalda andaba en todas las camas. Y él decía que esquivana la Mafalda. Y él mismo, después que me estaba criticando, él estaba ahí leyendo. Y bueno, y otras situaciones que tuvimos también con el Dago, que muchas veces me decía, oye, te voy a pasar a buscar, vamos a Palestra. Ay, pero está feo, le decía yo. Y... que mira, va a empezar a llover, no importa, vamos. Y igual partíamos, pues yo me acuerdo una vez que había en una ruta, la chapa estaba cayendo una gotita de agua, me dice, te toca a ti. ¡Oh! Y dije, esta me voy a mojar la pared. Ya, pues te toca. Y tenía que ir nomás, pues si no me quedaba otra, porque en esos tiempos también, para que me considerara el Dago, yo tenía que hacerlo. Por eso que digo que fue generoso, que me aceptó y estuvo conmigo. Pero sí, esa parte de su carácter a mí me gustaba mucho. Y bueno, y después en otra, en Perú, es que tenían sus anécdotas. Íbamos subiendo un cerro con el Dago y de repente para un extranjero y me dice si tengo unas gotitas para los ojos. Y se saca lo que tenía, los lentes, y yo lo miro y yo le digo, Paul. Y el Dago después no me soltó nunca más. Me dice, ay, pero sí ya lo reconoce por los ojitos. Uy, pero sí me tenía. Pero bueno, ese era el humor que después teníamos con el Dago, ¿no? Después, bueno, fue cambiando, un gran amigo.
siempre estaba en mis cumpleaños, yo lo extraño mucho. No sé si lo leo esto. Lo que tú quieras, sí. Ya. Bueno, o vamos a seguir conversando. Si tú prefieres leerlo ahora, feliz de que lo leas. Ya. Bueno, con Dago íbamos a ir a Perú, pero al final hizo un cambio plan él y se fue a Francia y me dejó plantada. Bueno, él le da lo mismo igual, yo no me complicaba mucho la vida. Y bueno, y yo no sé por qué tuve la sensación extraña. Y como que el Dago tenía que regresar y empecé a llamar por teléfono al departamento y pucha, no me contestó nadie, pero no sé por qué tenía la sensación de llamarlo. Y bueno, el Dago falleció y regresaron todas sus cosas aquí a Santiago. Y yo le decía a la mamá del Dago, ¿llegó algo para mí? No, Gina, no ha llegado nada. Una tarjeta, le decía, no, sí, yo sé que es una tarjeta. Porque me escribía, de repente, de vez en cuando me escribía. Y no sé, yo tenía la sensación. Bueno, y en un momento me avisan que sí había una tarjeta para mí. Y esa tarjeta la escribió el 21 de julio. Bueno, yo muchos años no la pude leer. Yo cuando me la entregaron, yo leí la primera parte y nunca más la pude leer, porque me daba pena. Y sentía que era una despedida que estaba haciendo mi gran amigo. Y ahora ya la estoy compartiendo, porque tampoco la dejaba que la viera. Y se la quiero leer a ustedes, lo que él me escribió. Eso fue el 28 de julio. Querida Gina, ¿cómo me voy a olvidar de ti si compartimos una gran pasión como es las montañas y la escalada? Desde el otro lado del Atlántico te mando mis mejores recuerdos. Si necesitas algo, házmelo saber a través de una niña. Y después me dice, te envío este sobre que no tenía tu dirección aquí en Francia. Espero me perdone esta gran falta. Un gran abrazo y un beso, Dago. A mí igual me emociona sus primeras palabras, ¿cómo me voy a olvidar de ti si compartimos una gran pasión como es la montaña y la escalada? Yo lo sentí en el primer momento que leí esa parte, como que él se estaba despidiendo de mí, por eso que después ya no pude leerla. Me pasaron muchos años que yo no pude leer. Yo tomaba la tarjeta y la volví a guardar, porque sentía que era la despedida de este gran amigo mío. Muchas gracias, Gina. Muy linda la carta que te dejó Dago. Gracias por compartirla. Algo que yo estaba pensando con todo lo que han compartido, cosas que me gustaría profundizar. Cuando pienso, por ejemplo, en un lugar como la Punta Sansi, que todos vemos cuando vamos al volcán San José, Rodrigo me contó que también la hizo con Dagoberto. No sé si fue con Dago que tú también le hiciste, Gina, que una vez me contaste que también habías ido a la Punta Sansi. Ah, ya, no con Dago. Pero quería preguntar, no sé si cualquiera de ustedes tres que quiera responder, solamente levanten la mano, pero el Dago fue el primero en subir la Pare Norte, junto con su cordada, pero no había sido hecho antes. Entonces yo pensaba, ver esa pared es imponente. O sea, es un lugar donde no parece que nada bueno va a pasar. La Punta Sansi no es particularmente bonita, es agreste, salvaje, como que no quiere ser visitada, siento yo. Es un lugar un poco sórdido, a mi juicio. Entonces pensar que él fue el que la escaló por primera vez, dije, wow, ¿qué estaba pensando? ¿Cuál fue su mentalidad? ¿Cuál era como su filosofía para ir detrás de algo? Porque él incluso en el libro lo menciona, que era técnicamente como lo más difícil que había en esos años para hacer el Andes centrales, como al menos a disposición de las habilidades que ellos tenían. Era una gran hazaña lograrlo. Entonces no sé cuál de ustedes tres se anima a responder eso, de qué impulsaba al Dago a ir por esos desafíos que también eran obviamente peligrosos. Yo ya lo dije, yo creo. El Dago admiraba a estos grandes escaladores por la novedad. Él se creía mucho esto de hacer cosas nuevas, innovadoras. Yo con él subí, por ejemplo, el Espolón del Gloria de primera ascensión. Yo creo que nunca más nadie la repitió porque la cuestión o sea, está perdida. Pero él me dijo, vamos a hacer la Punta del Gloria, no sé qué. Y partimos y la hicimos. Tenía esta idea que tenían los grandes escaladores. Era el admirador de Messner. Decía que Messner era por lejos el mejor escalador que existió.
Entonces, él estaba totalmente compenetrado entonces con estos gallos como Ricardo Cassin, como Casimiro Ferrari, como Chris Bonington, que Patrick lo va a traer ahora en octubre. Él los seguía. Entonces, era de los mejores escaladores que existieron en la década de los 80, de los 90 en el mundo, ¿cachai? Entonces, no es solo la del Sansi, es la pared sur del Morao, el Chakra Raju, entonces el Kangshung, o sea, es bien, bien impresionante esta ambición que tenía de hacer primeras ascensiones. Que bien, Nati, como dijiste eso de que da como susto un poco, es como tétrico. Y eso tiene los Andes centrales, porque es tétrico pero fascinante. Qué cosa más tétrica que Drácula, pero fascinante igual, es traer el castillo, pero salir vivo. Es lo mismo que la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes y los Andes centrales, para mí es una tremenda escuela de alpinismo a nivel mundial. Y si tú te fijas, todos los alpinistas, porque eran europeos los que llegaron y abrieron las grandes paredes de las trilogías de los Andes, como la pared sur, del Morao, la pared sur de la Arena, la Punta Sansi, los primeros intentos, hubieron intentos anteriores, muy duros, que se ven una foto impactante, y todos esos registros estaban. Entonces, el Dago, como le gustaba investigar y le gustaba la historia, y a mí también lo que me ha motivado, yo creo, en gran medida del alpinismo, eh, es como reencontrarte con ese sentimiento, evocar esa situación, ¿no? Y al igual que admiraba a Messner, y una de las grandes frases de Messner es que tú puedes darte cuenta de la calidad del escalador dependiendo de qué cantidad de equipo lleva. Y en eso el Dago tenía un estilo alpino muy liviano, que también lo tenía el Burakio, también lo tiene el Misa, ¿ya? Son personajes como levitantes, ¿ya? Que ocupan prácticamente nada. Entonces, ¿qué te dice eso? Su mente, su cabeza, lo que llamamos la cabeza de ese escalador está adaptada a una condición que en general los escaladores convencionales no lo están. Y eso a él le fascinaba, esa idea de los pioneros. Porque de alguna forma, si bien yo no tuve la suerte de haberlo conocido como ustedes, como la Gina, y conozco a la Gina, y me encanta escuchar esos relatos porque son vívidos, se puede también conocer al autor de una obra cuando uno la lee. Y cuando uno sigue los pasos de esos escaladores, te das cuenta cuál era la mano que tenían. Entonces, el Dago, por ejemplo, en rutas como las de la cara sur del Cerro Negro, por ejemplo, ¿ya? Eran rutas que se veían por una razón estética, como también lo hace Jerzy Kukuczka, a diferencia de Messner, ya sin invalidar uno u el otro. Pero hay uno que tiene una estética, lo mismo tiene Kurtica. No le interesa por dónde escalar, le interesa que sea bonita, que sea bella, que sea una línea estética. Y eso también tenían los primeros escaladores que abrieron las paredes de los Andes. Miraban estas paredes y decían, esta es la línea. Y el Dago tenía esa estética. Entonces fue como la persona, para mí, junto con el Burakio, junto con Alejandro Izquierdo, junto con Gino Casasa, de los reivindicadores de la belleza de nuestra tierra, de nuestras paredes, sin desmerecer las grandes paredes épicas de los Alpes o del Himalaya, pero ser profeta en su tierra. Y cuando te das cuenta que la calidad de la roca es mucho peor que la de los Alpes, que los seguros están mucho más lejos que las rutas tradicionales y convencionales de los Alpes, y son pequeñas o grandes paredes del Eiger, o la cantidad de largos que tiene el Eiger, lo comparas con el Morao, está hablando prácticamente lo mismo. Y de hecho eso lo menciona en su nota o boceto o borrador muy preliminar, en donde pone, estas paredes están al nivel de las grandes paredes de Europa. ¿Te fijas? Entonces para mí esa estética fina de dibujar la línea, de ir con el menor equipo posible, de adentrarse en ese laberinto tétrico y escribir el relato, es algo que hace único a Dagoberto Delgado. Diego, no, te hago una pregunta sin micrófono. Rodrigo, tú mencionabas a Messner, y quiero ver si hay un vínculo aquí, porque para Messner era muy fuerte la idea de que para que el alpinismo fuera un arte, tenía que existir la posibilidad de morir, tenía que estar la muerte ahí. Si no estaba la muerte ahí, salir de esa montaña no significaba nada. Para Messner era muy importante eso, y quería saber si el Dago también vibraba, no sé si vibrar es la palabra, pero también tenía ese rollo de que para hacer algo trascendente tenía que estar también la posibilidad de no volver. Se lo dejo a usted.
Yo tuve muchas conversaciones con el Dago a este respecto. Entre paréntesis, una pared que no hemos mencionado es la sur del altar, que es asesina. O sea, Walter Bonatti no la subió. Walter Bonatti se paró abajo y dijo, esto es inescalable. Y después va el Dago y la sube. O sea, es bien impresionante. Esta conversación la estuvimos en el Everest porque yo tengo una intelectualidad completamente distinta en la montaña, pero yo le decía, vamos a subir el Everest, pero vamos a salir vivos. O sea, de aquí salimos vivos. Me decía, ya, pero ¿y si no? Entonces, nunca congeniamos. Nos aceptábamos los dos y nos quisimos mucho, pero él tenía una cierta idea de que el riesgo, no sé si la muerte, pero el riesgo era un elemento, una dimensión de la aventura muy importante, muy importante. El riesgo, cuando fueron a Chacrarajo con el Misa hasta aquí nos podrá contar, pero lo mismo, ¿no? O sea, en general el riesgo era, y yo lo pongo en el prólogo también, esto del peso es una cuestión increíble. Nosotros, con Cristian García Huidobro, andábamos con 20 kilos en la espalda para volver vivo. No, saquen la mitad y después la otra mitad. O sea, teníamos estas diferencias de estilo, ¿no? De pensamiento respecto de la montaña, pero súper en buena, ¿no? Siempre, como digo, él terminó durmiendo con Claudio Lucero, que era como la versión de... Entonces, las dimensiones de la aventura, la incertidumbre, el riesgo, la belleza, son dimensiones que las aventuras que hacía el Dago tenía que tener. Riesgo, incertidumbre, viaje, ¿no? Había algo en el viaje, el relato de él cuando va a Patagonia, son bien importantes. Pero no sé si estoy de acuerdo con Diego en esto, pero él no sé cómo lo habría hecho hoy día yo con Instagram y TikTok. Es que en serio, no estoy seguro. No creo que hubiera estado metido, ¿no? O sea, este borrador muy preliminar, y lo pone en el libro, dice, lo escribo porque los que hemos destacado un poco en esto es para formar a otros, esta idea de las generaciones, ¿sí? Yo no estoy tan convencido de que, de hecho, en el Canchún tuvimos varias discusiones. Yo filmaba y grababa y sacaba fotos, Cristian García Huidobro sacaba fotos, y él no decía, no, esto es para nosotros, ¿ah? Tenía esa como privacidad, ¿no? Que era para ti y para mí, ¿no? Me imagino con la Gina, para ti y para mí era, ¿sí? Esto también para cualquiera de los tres, pero es muy potente leer lo que el Dago escribe sobre el Cerro Torre, que es una montaña que, bueno, no hay que decir mucho, es simplemente magnífica, muy estética, y ha obsesionado a muchos escaladores. Algunos han llegado incluso a decir que le habría gustado borrarla de su mente, nunca haberla tenido en el horizonte, para quizás no sucumbir a esa obsesión. Yo creo que de los escritos del Dago, lo que habla del Torre es también de lo mejor del libro, a mi juicio. Es bien impactante su capacidad de observación, su manejo del lenguaje literario, su capacidad de crear imágenes, sensaciones. Con una escritura muy, muy breve, logra llevarte a esa montaña tan salvaje. Y me gustaría ver cuál de ustedes tres se anima a contestar si para el Dago esto del Torre también se transformó en una obsesión, si no dejaba de hablar del Torre, si también deseó quizás nunca haberlo conocido. ¿Qué significó personalmente para él esa montaña? No, ¿saben lo que pasa? Que con el Misa, él va al Torre 2 veces, ¿eh? Y la primera vez que va, llega hasta por ahí nomás y lo pasa pésimo. Y cuando vuelve dice nunca más, ¿no? El Torre no es para mí. Y 9 meses después está de vuelta. O sea, es una cuestión realmente... O sea, pero él se impresionó mucho cuando fuimos, y el Misa está aquí, fuimos los tres, en este viaje que hicimos a los Alpes y no sé qué, a Madonna del Campiglio, a donde estaba Cesare Maestri. Esto es una cuestión increíble. Llegamos a Madonna del Campiglio, nos habían dicho que había un negocito que era de Cesare Maestri. Fuimos al negocito y la señorita que estaba ahí nos dijo, no, está en la plaza. ¿Te acordás? Y partimos a la plaza, desde un pueblito en los Dolomitas, y frente a la iglesia estaba Cesare Maestri. Y Dago se acerca y él habla con Cesare Maestri. Y primero le agradece, casi hace una venia, ¿no? Diciéndole que él le agradecía a los clavos, porque sin los clavos no habría llegado a ninguna parte. Tiene una conversación. Y Cesare Maestri se emociona con este chileno, ¿no? Porque bueno, no sé si saben la historia, pero la historia es bien controversial, toda la historia del Torre con Cesare Maestri. Y nos invita de vuelta a este negocio.
Y ahí entonces ya nos empezamos a conversar, salió una botella de grapa, weón. Y Cesare Maestri sube como la azotea del negocio y saca el libro que escribió y se lo pasa. Y él le dice al Dago, porque el Dago le empieza a preguntar, y le dice, para mí, dice Cesare Maestri, ojalá que el Cerro Torre no existiera. Si yo pudiera, borraría el Cerro Torre de la faz de la tierra. ¿Te acordás? Y yo creo que el Dago enganchó con eso, ¿no? No puedo decir que lo confirmó, pero enganchó, lo repitió. ¿No? Salimos de ahí después, nos fuimos a escalar y lo repetía y lo repetía. Entonces yo creo que algo de obsesión tuvo el Cerro Torre en la vida del Dago, sin duda alguna. Cuéntanos algo más del Cerro Torre. Bueno, sí, realmente él se sentía muy, muy feliz con el Cerro Torre, que muchas veces yo igual lo molestaba, claro, tú que subiste el Cerro Torre, porque yo recién estaba empezando, pues. Entonces para mí era una gran persona ahí que había subido el Cerro Torre. Yo también soñaba con lo mismo, pero era muy lejano para mí en esa época. Pero el Dago estaba realmente muy orgulloso de esa ascensión. Igual salió una foto con el otro escalador y yo le decía, oye, la cara que tenían ustedes, ay sí, me dijo, sí, llegamos súper agotados, me dijo, que lo habían pasado como no muy bien. Y no, pero fue, bueno, eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Gina, y también Rodrigo, Diego. Me comentaste, César, que ahora estamos con tiempo para las preguntas del público, por favor. Aprovechen a los tres expositores aquí para que pregunten lo que quieran. Hola. Sí, yo quiero agregar algo bien cortito. Hoy día es 13 de agosto. Para nosotros esta es una fecha muy significativa. Nosotros un 13 de agosto estábamos en la cumbre del K2 del año 96. A las 10 de la mañana estábamos en cumbre. Y como por esta hora, ya de regreso, nos jugábamos la vida en el rescate de un compañero. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque Dagoberto fue un tremendo apoyo y una asesoría en armar esta expedición, desde el aspecto técnico. Nos apoyó, nos asesoró en la indumentaria, en equipo, qué sé yo, y en algún momento pensamos que también iba a integrar esta expedición. Y él, la verdad que, bueno, sus razones tendría en su momento, pero no participó de la expedición, pero ayudó a armar también esta expedición. Y yo creo que si eso hubiese ocurrido, habría agregado un relato más a este libro. Bueno, después menciono esto porque, bueno, me emociono también un poco. Yo creo que habría, en su estilo, por supuesto, con esa pluma mordaz, crítica que tenía, y sus puntos de vista que los tenía bien claros. Y yo creo que en algún momento a Dago casi como que le rogamos que participara de la expedición, que fuera con nosotros. Yo no tengo vergüenza de decirlo, pero Dago, no entiendo por qué no vas a esta expedición si es, por último, por derecho. Te lo has ganado, si tú vienes de la pared del Canchún, te corresponde, por derecho propio tú tienes que estar acá. Y nunca entendí las razones, porque no se negó y no fue. Pero yo creo que habría agregado un relato muy, muy lindo de esa expedición. Así que es triste perder amigos en accidentes, más todavía si estos son trágicos. Es una experiencia amarga. Así que eso, yo no soy de muchas palabras, pero eso quería agregar a este encuentro. Muchas gracias.
Hola, mi pregunta es para para los panelistas. Más que nada, yo ahora estoy hace unos 6 meses subiendo cerros, partí de cero y ahora he estado, lo máximo que he hecho ha sido en provincia y tengo ganas de hacer la Aconcagua el próximo año. Son palabras mayores. Pero me he topado con una realidad bien bonita de que he estado viendo cada vez más gente que se está animando a subir cerros, a subir montañas, y hay una cultura detrás del montañista que es una persona diferente, que te la encuentra y que, no sé, hay como una amabilidad, hay como un código distinto que el que se encuentra en la ciudad. Quería preguntarle a ustedes qué opinan de esa nueva generación, qué consejos les dan. Yo creo que Claudio Lucero, tiene 92, dice que en el montañismo no hay reglas y eso lo hace tremendamente atractivo y difícil. Se ríe mucho del fútbol, dice, en el fútbol hay un señor de negro que pita, que no sé qué, que hay una línea, que aquí no. Aquí tú puedes hacer libremente lo que quieras. Puedes ir a subir, y está muy bien que partas por la provincia, puedes subir a la Aconcagua, puedes hacer, ¿no? Y la gracia que tiene el montañismo, creo yo, es que uno, y en eso el Dago, a lo largo de los años, cuando yo era mayor, porque al principio ellos, Gino, Izquierdo, eran bien críticos de otras formas de montañismo, ¿no? Pero después, cuando nos empezamos a conocer y empezamos a conversar, empezaron a darse cuenta que el montañismo es libre, tú puedes hacer lo que... Entonces, puede ir un abuelo con un nieto al San Cristóbal o al Manquehue, ¿sí? Y eso es montañismo. Entonces, yo no tengo ningún problema con las generaciones nuevas y creo que lo que tú dices es bastante cierto. Cuando uno se lo encuentra en el Pochoco o en el Carbón, no sé qué, la gente es amable, está muy bien. Lo que no creo que él estaría de acuerdo es con lo que dije anteriormente. Con algunos, no todos, que no alcanzan a subir a provincia y ya lo ponen en Instagram como una gran hazaña, ¿no? Él habría sido más privado, creo yo, ¿no? Más, y habría juzgado con algún, porque es mordaz, como dice Misa, habría juzgado a aquellos que no sé si es montañismo sincero o buscan algún grado de reconocimiento a través del montañismo. No sé si me explico, ¿sí? Porque si tú querías ir a la Aconcagua, feliz, pues bueno, anda. Pero no sé si insisto, si yo, lo que pasa es que voy a subir a Aconcagua para decir que pasa hoy día en el Everest, pues bueno. O sea, hay mucha gente que sube el Everest como la única montaña que suben en su vida. Y eso no es montañismo, eso es batir un récord y un tic, ¿no? Él contra eso creo yo que se habría revelado bastante, con esa mirada, ¿no? Pero la mirada abierta, siempre y cuando sea sincero, ¿sí? Yo creo que el Dago habría encantado. No sé. ¿Gina? Ya, muy cortito, tenemos una anécdota, Gina, que esas son las mejores. Yo no estoy tan de acuerdo. No, cada uno tiene su opinión. Sí, nos ha tocado pelear y todo, pero está bien, es parte de... Muy buena tu pregunta, porque tenemos una gran responsabilidad. Es libre, pero no es libertinaje. ¿Por qué? Porque según mi filosofía, que aprendí de estos personajes, del Buraquio, del Dago como arquetipo y otros que no conocí, pero están en los libros, es que uno debe honrar a los que vinieron antes que uno. Y si uno quiere seguir el camino de ellos, debe parecerse en algo, aunque sea mínimo, pero mínimo. Pero es una gran responsabilidad y tenemos una tremenda responsabilidad. La primera que yo le diría a las nuevas generaciones que están partiendo y que están empezando este mundo fascinante, que es espectacular, vivimos en un país lleno de montañas, te fijas en los Andes, para mí la cordillera de los Andes es el mejor lugar del mundo, real. Necesitan muchas vidas para subir todas las paredes que hay, que no se han subido, está todo virgen. Es como escribir la historia de los Alpes ahora, en el año 2025, como una película de ciencia ficción, ya a la fecha que estamos. La gran responsabilidad es con los antiguos, los que fueron antes, pero no porque sean viejos, todo lo contrario, son los pioneros, son los innovadores, son la punta lanza.
tenemos que estudiar, hay que estudiar. Todas las personas que suban montañas tienen el deber, para mi gusto, puedo ser un poco rígido en eso, pero tenemos la obligación de conocer nuestra montaña, nuestra historia. El que no conoce su historia nunca la va a escribir y no vamos a dejar que siempre la escriban las que ganan. Entonces tenemos que escribir la historia y tenemos que leer la historia. La historia de los Andes es fascinante, es una historia épica, pero igual que la saga de Ulises. O sea, la Odisea la tienes aquí, en los cerros de acá, no en Itaca. Entonces lo que quiero decir es que hay una gran responsabilidad de estudiar, hay una gran responsabilidad de investigar. El grado es un título muy corto para una ruta. Ponerle 6B, ponerle un nombre así medio fantasioso, no tiene peso, no tiene sustrato. Lo importante es el fondo, no es qué es lo que subimos, sino que cómo lo subimos. El Dago tenía un estilo alpino, liviano, único, que incluso probablemente llegó a sellar su propio destino con ese estilo. Es como seguir un arte marcial, es como ser un samurái que tiene un código de honor como el Bushido. Ese nivel para mí está el alpinismo. Un segundo, en eso hay que agradecer a César. César hizo esta editorial porque la gente joven, él decía que cuando empezó a escalar y quería saber quién había hecho qué, no había dónde. Entonces él hizo esta pega. Entonces en parte de eso hay un reconocimiento a César de la editorial de montaña de hacer eso asequible a la gente. Bueno, yo voy a contar una anécdota. Con Dago, invitó a una niña a escalar. Bueno, llegó la niña, partimos los tres, llegamos a Palestra y yo miro a la niña. Oh, en aquella época, zapatos de trekking, qué bonitos los zapatos. Llegamos a la zona de escalada, tenían el nuevo. Y yo así como, oh, todo el equipo, perfecto. Y el Dago la empezó a mirar así, porque parece que no sabía que la niña iba a llegar con todas esas cosas, pues nuevas. Y yo parto, estábamos haciendo una ruta y ya yo estaba en la parte alta y la niña, yo miraba y el Dago la miraba a la niña y bueno, ya le puso la cuerda, todo y avanzó un poquito y no escalaba nada, pues si eso era lo otro, que tenía todo el equipo y no escalaba nada, pues. Y yo de arriba mirando, decía, ¿a quién trajo el Dago? Decía yo, y voy subiéndolo un poquitito, recogiendo cuerda y el Dago de repente grita, ¡va paquete! Y la niña, oye, ¿tú qué te crees? Le empezó a decir, uy, me dio un ataque de risa, pero él siguió súper serio. Va paquete. No, pero la niña fue muy, muy simpática y nos reímos muchísimo después. Pero ese era el humor que él tenía. Hola, hace poco vi un video de una travesía que hicieron en la Antártida junto a Ernesto Olivares. Y escuché ahí que se hacía mención que escogieron el equipo por sus cualidades humanas más que por sus conocimientos técnicos. Eso me llamó mucho la atención porque quizás uno desde lo novato podría pensar que es al revés. Entonces me gustaría como si se pudiese como ahondar su visión con respecto a eso. No, eso lo dije yo porque lo aprendí a través del montañismo. O sea, yo llevo, no sé, 40 años haciendo expediciones y cuando yo partí, igual que tú, la selección era por la calidad técnica de los escaladores, ¿no? Quién era bueno para escalar en hielo, el Dago, seco, Roca, Buraquio, seco, bueno, los dos para los dos, pero en fin. Pero después me di cuenta y tuvimos mucha suerte en la expedición del Kangshung, porque yo los seleccioné, insisto, por sus capacidades técnicas, aunque no los conocía, como bien decía Matías. Pero me di cuenta que tenían grandes capacidades humanas. Cuando subimos el Everest el 2012, todavía existía en Chile, todavía existe algo de eso, cierto resquemor con los militares, por el golpe militar y qué sé yo. En esa expedición fueron militares también. Y me di cuenta que los grandes equipos de montaña que han existido en Chile, mirando para atrás la historia, como dice Diego, sí, eran secos, ¿no? O sea, don Chedomir Marango, un Nichayer, uno se da cuenta lo seco que era, ¿no? En términos pero más que eso eran grandes personas, grandes seres humanos, ¿no? Y el Dago tenía esas características, tenía sentido, como dice Matías, escribía como los dioses,
tenía un sentido del humor, tenía una cosa media aguda, media ácida, entonces investigaba mucho, admiraba a los antiguos, entonces era una gran persona, ¿no? Era una gran persona. Mi mujer lo adoraba, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes equipos humanos que logran grandes cosas, sí, tienen que tener capacidad técnica sin duda alguna, pero más que eso es importante que sean buenas personas, creo yo. Para ya ir cerrando, le queremos dar la palabra a nuestro gobernador, Claudio Rego, que también es montañista. Oye, yo solamente me quiero sumar a los agradecimientos, primero a la editorial, César, a todo tu equipo. Qué lindo regalo nos hacen, no solamente a nuestro país, a la gente que ama la montaña como deporte, pero también como un espacio de vida y de espiritualidad. Yo soy de esos montañistas más que entraron a la montaña más viejos, que creí que era un deporte muy exigente y me terminé transformando como persona. Y voy a la montaña para muchas cosas, además de practicar el deporte, por supuesto, para reconectarme con la tierra, con la madre naturaleza y con mi espíritu y con los demás. Quiero agradecerle a Diego, a Rodrigo, a Gina y también a Matías, que yo sea de paso también escribió un gran libro, como ustedes saben, y nos conocimos en la montaña. Así que quiere que yo escale. Yo me he negado a escalar porque yo digo, yo soy de trekking de montaña, pero quizás lo consiga algún día. Pero les quiero agradecer no solamente por lo que han dicho respecto de Dagoberto, sino que también por lo que nos han mostrado de su visión de hacer montañismo y lo que significa. Me encantó esta imagen de honrar a los que vinieron antes. En un mundo tan competitivo y tanto ego, pucha que no hace falta ser capaces de reconocer que hay otros que sembraron parte del camino, pavimentaron el camino antes que nosotros. Creo que es una cosa muy noble. Yo no soy de los inocentes que cree que todos los que hacen montaña son ángeles y son gente muy generosa. Como de todo, hay de todo en la viña del Señor. He visto unas personas con un ego más grande que una catedral, pero sí creo que es cierto de que la montaña convoca a cierto tipo de personas, que hay personas que terminan haciendo de la montaña un estilo de vida, y lo más bonito es que hay gente que dentro de ese grupo destaca por esta generosidad y esta humanidad que ustedes nos han reflejado en la persona de Dagoberto. Yo hablaba harto con Juan Eduardo ahí, Juan Esteban, perdón, yo no conocía a Dagoberto, me invitaron hasta el lanzamiento del libro, como me gusta la montaña vine. Él tenía 9 años cuando partió su padre, yo tenía 14 cuando partió el mío, así que sé que la pérdida del padre es algo bien difícil en la vida, pero también sé, por lo mismo, que mientras se recuerda a alguien que partió, esa persona sigue viva. Y creo que hoy día ha sido una fiesta para quienes no conocimos a tu padre, de conocerlo a través del testimonio de tantas personas que hicieron montaña con él, estuvieron en aventuras con él y compartieron la vida con él. Y tú tienes que estar muy tranquilo, y tu familia, yo sé que tu mamá nos está viendo ahora, así que también un saludo para ella, que de verdad, qué honor poder conocer personas que llevaron esta disciplina de vida, no solo deportiva, a un nivel tan eximio, en lo técnico, pero también en lo humano. Yo solamente termino diciendo, ahora como gobernador, que es que yo soy un convencido que tenemos un regalo en la montaña, en los Andes, aquí en la región metropolitana y en todo Chile. Yo estoy trabajando abnegadamente porque Santiago sea la capital del turismo de montaña de América Latina. Se nos viene la Semana de la Montaña, la próxima semana los dejo invitados, el 28, 29 y 30, ahí en el GAM. Muchos de ustedes van a participar como panelistas o como oradores. Queremos que la gente se acerque, como decía alguien por ahí, más a la montaña, que aprendamos, le tengamos respeto. No es cosa de lanzarse nomás a tontas y a locas. Todo se puede quizás, pero con cuidado, con humildad. Y lo más bonito es que creo que hay un ecosistema maravilloso, de gente súper experta que ha hecho cosas notables y de muchos que están partiendo hoy día, reconectando y descubriendo las montañas que nos regaló la divinidad en este maravilloso país que tenemos. Así que lo dejo invitado a todos porque pucha que sería lindo que, así como las ciudades del puerto tienen en el mar su geografía natural, nosotros tenemos en la montaña nuestra geografía natural. Y se viene además, ahí estamos trabajando en un proyecto con Rodrigo también, un gran proyecto de formación en montaña para los colegios de nuestra región,
y ojalá dejarlo instaurado en el currículum también escolar. Así que hartas cosas bonitas, inspiradas por estos caballeros y personas como Dagoberto también, que sin conocerlo nos sigue inspirando después de tantos años. Felicitaciones y a seguir amando las montañas. Le digo a César que es muy tímido, que él debe finalizar el lanzamiento, porque gracias a él estamos acá. Un aplauso para César. Bueno, muchas gracias por la convocatoria del día de hoy. Como lo decían al comienzo, hay muchas caras conocidas que ya con regularidad asisten a nuestro lanzamiento. Y bueno, muchas gracias a los panelistas, Juan Esteban también, a toda la familia. Y hay algunas cervezas de la montaña que pueden compartir ahora ya. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.